Nos está faltando ver, habíamos quedado acá, nos está faltando ver algo de las deformaciones transversales, el módulo de Poisson, en qué consiste esto. Vamos a ir viendo esto. Vamos a ver también cilindros de paredes delgadas, muy importante saber con qué ecuaciones podemos trabajar y bajo qué condiciones, los esfuerzos internos, cuál es el que más nos conviene calcular, el que deberíamos hacerlo. Y vamos a entrar también a la última parte de este tema, que sería, por acá está, que más o menos vamos a tener como información más que todo. Es, bueno, también las causas térmicas que se producen por deformaciones. Y el último temita de este tema son las situaciones triaxiales, que en realidad es un tema mucho más matricial para trabajar lo más grande, pero esto lo usan más los ingenieros civiles, sobre todo, pero nosotros lo vamos a tener como información para tener en cuenta también, ¿ya? Después vamos a ingresar seguramente a la introducción de lo que es el siguiente tema, que es el esfuerzo cortante. Ya les voy a pasar también otro puntito para eso. Bien, vamos a iniciar nuestro tema, que estamos hablando de aquí, de formación transversal. Vamos a ver quiénes han ingresado todavía. Vamos a dar la entrada. Uy, son varios. Bien. Ahora sí, ya estamos, creo, los que tenemos que estar. Bien, se está viendo la pantalla, ¿no? Se ven, sí, ingeniero. Bien, ingeniero. Perfecto, chicos. Bien. Cuando una barra es sometida a la acción de una carga longitudinal, sufre un alargamiento o acortamiento en esa dirección, ¿no es cierto? Si es compresión o tracción, va a depender qué es lo que estamos haciendo, y se la puede determinar a través de la ley de Hooke, eso está claro. Al mismo tiempo, la barra sufre también un cambio de dimensiones en la dirección transversal. En el caso de que la barra esté traccionada, sufrirá un alargamiento en la dirección del eje X, que es donde está la tracción, y simultáneamente será un acortamiento en otras dos direcciones, hablando de eje Y y XZ, ¿sí? Ocurre lo opuesto y Z, es lógico, ¿no? Es decir, la relación entre la deformación unitaria lateral Y o Z y la deformación unitaria longitudinal en el X se denomina módulo de Poisson. Vamos a ver cómo lo determinamos. El valor del módulo de Poisson para la mayoría de ellos va a variar entre 0,25 y 0,50. En concreto, si yo tengo una fuerza en el eje X de tracción P, esto me introduce un delta de X en el eje X, y obviamente va a producir un acortamiento en el eje Y y en el eje Z, ¿sí? Hay que relacionarlos y hay que trabajarlos. Por lo tanto, nosotros vamos a tener como deformación lateral, tanto en el eje X como en el eje Y, con signo negativo. Vamos a poner menos epsilon lateral sobre el epsilon longitudinal, en ambos casos. Y esta va a ser una relación de los ejes que van a producirse las deformaciones. Si se está alargando la pieza, la contracción va a ser en el eje Y respecto al alargamiento a deformación en el eje X. Y en el eje Z lo mismo, solo que respecto siempre a la deformación unitaria que se da en el eje X. Esto van a ser las ecuaciones que van a comandar, digamos, las deformaciones en los ejes transversales, ¿no? Si en el X ocurre el cortamiento o el alargamiento, en el Y en el Z va a producirse acortamiento o alargamiento dependiendo que tenemos en el eje principal. Y lo vamos a manejar con esta expresión. El signo negativo es para mostrar que si la deformación en la dirección X es positiva, en otras direcciones va a ser negativa. Está claro. Y esto es una forma de encontrar la relación entre el módulo de Poisson y el módulo de elasticidad E. Ya una ecuación que podemos trabajar variación unitaria del área en la sección transversal y variación unitaria de volumen en la sección transversal. Cualquiera de las dos podemos trabajarlas y usarlas para determinar los cálculos de esfuerzos que queramos hacer en este tipo de solicitaciones. Si ustedes se fijan, vamos a ver cómo se aplica sencillo esto. Una barra de acero cuadrada tiene 5 centímetros de lado y 25 de longitud, ¿no? Como es cuadrada, ya tengo el área que es 5 por 5, ¿no?
y 25 centímetros de largo. Y está cargada con una fuerza de tracción axial de 20.000 kilos, ¿sí? A todo esto yo tengo el módulo de elasticidad de esta pieza, de este acero, de 2.1 10 a la 6, y me está dando ya el coeficiente de Poisson igual a 0,3, y me pide determinar la variación unitaria de volumen de esta pieza. Ya me está dando el coeficiente de Poisson. ¿Qué me está diciendo? Que ya esta pieza, al ser traccionada, va a tener sus deformaciones longitudinales en X, en Y y en Z también, ¿no? Que eso ya me está dando este módulo de Poisson. Por lo tanto, el problema es determinar qué variación unitaria de volumen puede tener. Así podríamos aplicar seguramente esta expresión. Tengo el mu, tengo el E, pero vamos a ver qué podemos calcular con esto, cómo lo podemos trabajar. Bien, yo tengo la longitud del cuadrado de la pieza, de la barra, 5, en longitud 25, la tracción que voy a aplicar a esta pieza es 20.000 kilos, y el módulo de elasticidad es tanto, y el coeficiente de Poisson es 0,3, ¿sí? Yo sé que por ley de Hooke, tengo que sigma es el módulo de elasticidad por la deformación unitaria E. Yo sé que el sigma es P sobre área, que es igual a el módulo de elasticidad E, y la deformación unitaria es delta L sobre L1, ¿sí? Donde yo de acá podría despejar delta L. Delta L no es otra cosa que, en este caso, la fuerza de tracción P por longitud de la barra sobre el área por el módulo de elasticidad. El delta L, en este caso, yo podría decir, el P es 20.000, la longitud es de la pieza 25, el área de la pieza es 5 por 5, ¿no? Ahí está, 5 al cuadrado, centímetros cuadrados, por el módulo de elasticidad, que en este caso es 2,1, obtengo un delta L de alargamiento que va a tener de 0,0075, ¿ya? Eso es el delta L. Ahora, la variación unitaria de volumen la damos por esta ecuación, y la variación unitaria de volumen obtengo yo de la siguiente forma. Ya tengo el módulo de elasticidad, el módulo del E de deformación, multiplicado por U menos 2 coeficiente de Poisson. Obtengo que delta B a B, que la variación de volumen es 0,001522. No, esta es la variación de volumen que me está pidiendo el problema, ¿sí? ¿Qué variación de volumen ha tenido esto? Estamos usando la expresión que tenemos acá, que la variación unitaria de volumen es a través de esta ecuación, donde epsilon lo tengo, ¿no? La variación unitaria, que es, se puede calcularla, que está aquí, y 1 menos 2 mu me dan de 0,3 por 2 es 0,6, y obtengo que la variación unitaria es este valor, ¿no? Ahí está la variación delta L de la deformación unitaria que tengo, es este valor, ¿no es cierto? Sobre la longitud, o sea, saco el delta L sobre L, va a ser el epsilon, ¿no es cierto? Que sería el que voy a colocar acá, epsilon, ¿no? Y saldría la variación unitaria de volumen, en este caso, este valor que tengo acá, adimensional. Bien, una forma de ver eso. Veamos otra forma cómo aplicamos esto. Una barra circular maciza de bronce, me dice, ya, de 2 centímetros de diámetro, está sometida a una fuerza axial de tracción de 5.000 kilos. ¿Sí? Determinar la disminución. Puede ser alguien más está entrando. Vamos a entrar para que no haya problemas. Bien. La barra circular maciza de bronce que tenemos acá, de 2 centímetros de diámetro, está sometida a una fuerza axial, otra vez fuerza P, de 5.000 kilos. Determinar, debido a esta fuerza de tracción, la disminución del diámetro de la barra debido a esta carga, ¿no? O sea, si bien se va a alargar en el eje longitudinal, en el otro, en el transversal, va a ser un acortamiento del diámetro. Entonces me está pidiendo esa variación de diámetro que puede tener, como estamos viendo el dibujo en puntos suspensivos, ¿no? Si bien esta fuerza P va a alargar la pieza, esa pieza va a alargarse con un L más delta L, sin embargo, transversalmente va a ocurrir un pequeño acortamiento. Ese pequeño acortamiento me está pidiendo que yo lo pueda calcular, ¿no? Sabiendo que el módulo de elasticidad es esto para este bronce, y el coeficiente Poisson para las deformaciones transversales es 0,28. ¿Cómo encaramos esto? Acá yo estoy diciendo
que debido a la fuerza P de 5.000 kilos, esto va a alargarse un delta L. Aquí está, ¿no? Va a alargarse un delta L y esto va a achicarse el diámetro de la pieza original, un pequeño diámetro. Vamos a ver cuánto es esa variación. Yo sé que el sigma es la fuerza de tracción aplicada a P por unidad de área. El área para de diámetro para esta pieza de bronce es pi d cuadrado sobre 4. Este 4 va para arriba, queda así, ¿sí? Aquí yo puedo decir que 4 por 5.000 kilos de expresión, pi por 2 centímetros de diámetro, el área es 2 por 2, en este caso estamos hablando 2 centímetros de diámetro al cuadrado, da esto, pues no, una pieza circular con diámetro de 2 centímetros al cuadrado, obtengo yo un sigma, esfuerzo interno de 1591,55. Bien, kilogramos sobre centímetro cuadrado. Hasta aquí no hemos hecho nada, simplemente hemos calculado el esfuerzo interno que se produce sigma debido a la fuerza de tracción. Bien, sigamos. La deformación longitudinal, por la ley de Hooke, yo tengo que es sigma sobre E, ¿no es cierto? Por lo tanto, el módulo de elasticidad del bronce lo tengo acá, 9,5, que es este valor, y además tengo el sigma calculado 1591, el E longitudinal, obtengo un valor, dividiendo esto entre esto, me obtengo un valor que es 0,01675. Bien. Tengo la relación de la transversal respecto a la longitudinal a través del coeficiente Poisson-Mu. El coeficiente Poisson es 0,28, la longitudinal es 0,01575, por lo tanto la transversal es 0,047 centímetros, que es justamente la deformación que ha tenido, achicamiento, si queremos saber, del diámetro de esa pieza. En realidad, aquí debería ser negativo, ¿no? Porque se está achicando, debería ser negativo, pero ya suponemos que eso es un acortamiento, digamos, pero que se da en esta proporción, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta, chicos, hasta acá? Ingeniero, esta es una pregunta, ¿por qué se lo multiplicó por 4? Perdón. ¿Por qué se lo multiplicó por 4? Ahí más arriba. ¿Aquí arriba? Sí. Claro, fíjate que esto es sigma, es la fuerza sobre el área. El área de la barra circular es 4pi, pi d cuadrado sobre 4. Y este 4 va a multiplicar arriba, pues. Eso es. ¿Está bien? El área, Sí, ya, el área es pi d cuadrado sobre 4, ¿no ve? Y el 4 va a ir a multiplicar, ¿no? Sí, Eso gracias. ¿Ya? Un ratito puede mostrar el ejercicio 1 para sacar la foto, ingeniero. Igual le voy a pasar en el apunte, no se preocupe, pero si quiere sacarle la foto, no hay problema. Este no. La barra de 0 cuadrada. Sí, ingeniero, gracias. Le voy a pasar en el apunte al final, no se preocupe, ahora lo va a tener igual, ¿ya? Está bien, ingeniero, gracias. Bueno, creo que esto es ya una pequeña introducción a las transformaciones transversales, deformaciones transversales. Ya voy a hablar, ya el ayudante está preparando problemas para que puedan trabajar sobre esto también. Esta es la introducción, cómo se puede trabajar con este tipo de deformaciones transversales. Bien. Y ahora, aquí, ya, a eso quedamos acá. Vamos a entrar a este aspecto importante, conductos de pared delgada. Es decir, en este caso principalmente vamos a trabajar con los cilindros de pared delgada, ¿sí? Los cilindros con un espesor determinado, donde los espesores van a ser prácticamente, donde la deformación, los esfuerzos en ese espesor van a ser constantes, vamos a ser constantes. Ahora, un cilindro de tapas cerradas va a estar sometido a una presión de lo que tenga dentro. Por lo tanto, esa presión, si yo tengo un corte longitudinal en el cilindro, me va a exigir necesariamente que pueda tener una tensión tangencial o una longitudinal, ¿no? Cualquiera de las dos es la que vamos a modelar, o las dos las vamos a modelar para saber cuál es la más crítica, cuál es la que yo debería tener en cuenta principalmente para cálculo de paredes de cilindros delgados, ¿ya? Entonces, vamos a entrar directamente acá. Si ustedes ven un cilindro genérico, agarro un pedazo diferencial del pedazo de la caparazón del cilindro con su espesor determinado,
Y necesariamente acá yo voy a tener, el cilindro puede cortarse, puede fracturarse por una tensión longitudinal o por una tensión tangencial. Vamos a ver cómo agarramos cada una de estas tensiones, cómo la hacemos matemáticamente usable para que podamos determinar esta es la que más crítica o esta otra. Vamos a ver cómo se trabaja. Y en función de eso vamos a ver cómo trabajamos con las ecuaciones. Pero para primero entrar a eso, hay una pequeña descripción de esto, de los cilindros de pared delgada, que es bueno leerlo para tener en cuenta de qué se trata, ¿sí? Conductos de pared delgada. El cálculo de las bóvedas de revolución, que se llama en este caso, con la máxima simplicidad, cuando se puede considerar que los esfuerzos que surgen en la bóveda son constantes en todo el espesor. Eso es muy importante. Por lo tanto, no va a haber flexión en la bóveda. Eso es importante, porque si hay flexión en la bóveda, ya nuestros cálculos dejan de ser verídicos con las ecuaciones que vamos a sacar. Consideramos que no hay flexión en la bóveda. La teoría de las bóvedas se basa en una suposición, se denomina teoría membranal de las bóvedas, bueno, que esto no lo vamos a ver. Esta teoría prescinde de los momentos flectores, no el momento flector. Vale decir que si el espesor de la pared del cilindro, del recipiente o de la bóveda es pequeña, comparado con sus radios principales de curvatura, la pared tendrá muy poca resistencia a la flexión y actúa principalmente como una membrana en que los esfuerzos son tangenciales en la superficie media y están uniformemente distribuidos a través de su espesor. Esa es la consideración más importante para esto. Obviamente hay ciertas limitaciones. La relación del espesor de la pared del recipiente, que lo vamos a llamar E o H, cualquiera, al radio de curvatura que tenemos acá, no debe exceder el 0,10%. O sea que esta es una limitante para trabajar con este tipo de conductos, ya sea cilíndricos o esféricos o elípticos si quieren. Esta condición es muy importante, que el espesor de la chapa, de acero, de plástico, de lo que sea, tiene que cumplir esta condición. Bien. Obviamente, no deberá haber discontinuidades en la estructura. No se considera reforzar estos anillos de refuerzo. Se pueden calcular bóvedas sujetas a presiones internas y externas y no permite considerar cargas ni momentos concentrados. Bien. Bajo esas hipótesis, vamos a ver cómo hacemos cómo hacemos un corte en estos cilindros y trabajamos para ver cómo calculamos si la tensión tangencial o la tensión longitudinal es la más crítica en este tipo de cuerpos. En este caso, cilindros de pared delgada. Bien, fíjense. El diagrama de cuerpo libre de una mitad tiene el aspecto como la figura A. Observamos que se ha cortado el cuerpo en forma transversal y originalmente el esfuerzo interno, que es el sigma T, aparece en el cuerpo libre como una fuerza exterior, ¿no es cierto? Si lo estoy cortando en forma transversal, aparece sigma T como fuerza exterior. La figura B, lo veo de frente, muestra la fuerza que actúa en una sección. Estamos viendo la presión de las paredes internas, una P. Entonces, si ustedes se fijan, esta P, cada fuerza de cada lado yo lo puedo descomponer en el eje X y en el eje Y. Hay una similar al otro lado, por lo tanto, el X del otro lado se va a anular con el X de este lado, así de cada fuerza va a ser exactamente lo mismo. Por lo tanto, la única fuerza que se va a considerar para este tipo de revolución de las fuerzas internas va a ser la componente P seno theta, la única, la vertical, porque las otras, fíjense bien, esta tiene una componente horizontal que es aquí, y esta tiene una componente asimétrica, una componente horizontal a este lado, se anulan. Lo mismo con cada fuerza. Por lo tanto, las componentes horizontales no se toman en cuenta, simplemente las verticales que vendrían a ser como P seno theta, porque la P coseno theta se va a anular con la otra P coseno theta del otro lado. ¿Sí? Eso está claro. Y eso es lo que está diciendo acá. En la figura B muestra las fuerzas que actúan en una sección. Las componentes horizontales de las presiones radiales se anulan entre sí en virtud de la simetría respecto al eje vertical, que es lo que habíamos hablado. Ya simplificada la determinación de esta ecuación a trabajar, va a quedar de la siguiente forma. Si yo hago suma de fuerzas para este sólido de revolución, hago suma de fuerzas en I igual a 0, para encontrar el equilibrio, obtengo 2 veces sigma T, eje Y, digamos, vamos a decir, para abajo negativo y para arriba positivo, en este sólido. Obtenemos 2 veces sigma T
por H por L, ¿no? Que es justamente la longitud donde va a estar atravesada en toda la longitud del cilindro y obviamente por el espesor H, ¿no? Ahí va a estar afectada todo el sigma T, que sería esta fuerza vertical. Más, esto es interno, en un pi, y sería una integral directamente de 0 a pi de todas las presiones P seno tita diferencial área, ¿sí? Igual a 0. Esta es la ecuación que tenemos que trabajar y de aquí tiene que salir la expresión del sigma, en este caso, transversal que estamos viendo. Vamos a ver cómo lo hacemos. Fíjense que aquí, este P coseno tita y este P seno tita, aquí tengo yo un ángulo tita. Este ángulo tita, en cualquier parte de un arco, de un diferencial de arco de cilindro, esto es un R por d tita, es un diferencial S, ¿no? Esas cositas las tenemos acá. El diferencial de área que yo voy a tener aquí no es otra cosa que la longitud del cilindro, que es L, por un diferencial de S, ¿no? Ese es el diferencial área. El diferencial superficie que tengo acá no es otra cosa que el R por diferencial θ, que es este. Este es un diferencial S. Ese no es otra cosa que R por diferencial θ, ¿sí? Y el diferencial área es, como les decía, la longitud total donde va a estar aplicada en un diferencial S, ¿no? Que es esto. ¿Qué es lo que hago? Diferencial área es esto. Reemplazo lo que es diferencial S. Sería acá. L por D sub S es R por d phi. R por d phi. Diferencial área. Lo único que hago es reemplazar diferencial área en esta integral. Entonces, sigo trabajando 2 sigma t h por L más la integral de 0 a pi, porque es de 0 al otro medio tubo, pi, de P seno tita, reemplazo diferencial área por L por R diferencial tita, igual a 0. Sigo trabajando, yo sé que P, la presión, el radio y longitud son constantes, salen afuera la integral, me queda la integral de 0 a pi de seno tita diferencial tita, que es una integral sencilla, que la trabajo, la integral del seno es menos coseno, entre 0 y pi, obtengo directamente coseno de phi menos coseno de 0, obtengo esta expresión igual a 0, las trabajo, coseno phi menos 1, este es menos 1 también acá, por trabajar esto, ya, coseno phi es 1, pero menos 1 queda acá, y queda aquí, 2pi, queda aquí como 2, ¿no? Pásale aquí afuera, 2 presión por R por L igual a 0. De acá yo despejo el sigma T, que sería en realidad la tensión interna transversal. Al final la tensión interna transversal, despejando de acá, el 2 con 2 se va, el L con L se va y queda simplemente en función de la presión por el radio sobre el ancho del espesor del cilindro, o H, cualquiera de las dos. O sea que todo este cálculo de matemático que hemos hecho, con suma de fuerzas verticales igual a 0 para el corte transversal, simplemente me sirve para trabajar y obtener todo este desarrollo que hemos hecho acá para obtener esto. Esto es lo importante que vamos a aplicar. El sigma transversal, o vamos a ver, por ahí el sigma longitudinal es más crítico, vamos a ver, pero se determina de esa forma. Por lo tanto, sea el sigma transversal, queda despejando el sigma T de acá y queda presión por el radio sobre el espesor. ¿Sí? Presión por el radio sobre el espesor. El espesor puede ser H, puede ser E, no interesa, pero esta es la ecuación para el sigma transversal. Veamos cómo podemos trabajar, ya está para el sigma transversal. Veamos cómo podemos hacer para el longitudinal. Es la otra forma para ver cuál es más crítico. Por ahí me sale igual, menos, más. Vamos a ver. Faltaría trabajar la ecuación para la tensión longitudinal. En ese caso, hemos sacado así, con este cálculo, la expresión para el transversal. Vamos a ver la tensión longitudinal. Para el longitudinal es mucho más fácil. Se consideramos una sección dada al cilindro normal a su eje geométrico, por lo tanto tenemos la presión P para este lado y el equivalente a la fuerza interna sigma L para el otro lado. Hacemos igual, suma de fuerzas horizontales igual a 0, no hay más donde, porque estas son las horizontales. Yo tengo negativo para el lado izquierdo, positivo para el lado derecho, como todo fuerza en X,
Por lo tanto, el sólido de revolución que tengo acá, aportado en todo el cilindro, es pi por r cuadrado por p, negativo. Más, esto también 2 pi por r por h por sigma l, igual a 0. Y aquí trabajo y despejo sigma L. Sigma L, fíjense que me sale con un 2 abajo. ¿Qué significa? La tensión tangente es doblemente que la longitudinal. Por lo tanto, la más crítica es la otra, ¿no? La tangente. Este es el doble que la otra porque está dividido en 2. Por lo tanto, la más crítica va a ser, la que más nos va a preocupar va a ser esta. Y cuando hagamos los cálculos, vamos a basarnos principalmente en esta. La longitud, la sigma transversal, más que la longitudinal, que me da, es el doble, digamos, que la otra, ¿no? En consecuencia, la tensión tangente es doble de la longitudinal. Bien, vamos a aplicar esto. Vamos a ver de qué se trata. Simplemente acá lo que vamos a hacer es aplicar la ecuación sigma L o sigma T. Para todo eso hemos hecho este desarrollo matemático que no es difícil, lo pueden volver a hacer, pero no interesa el desarrollo, interesa la aplicación de esto y cómo hemos llegado a esto, ¿ya? No se preocupen, el desarrollo igual está hecho acá, no es nada complicado, por lo tanto vamos a aplicar la ecuación 1 o la ecuación 2, dependiendo qué me está pidiendo el problema. Bien, fíjense una aplicación de este tipo. Un cilindro de pared delgada está cerrado a sus dos extremos y contiene un aceite a una presión de 8 kilos sobre centímetro cuadrado, ¿ya? El diámetro interior, acá adentro, es de 40 centímetros. Esto sería 40 centímetros. Si el límite de fluencia del material es de 2650 y tomamos obviamente un coeficiente de seguridad de 3, determinar qué espesor de pared será necesario para estas condiciones. O sea que me está pidiendo que H o E, si quieren, puedo tener yo bajo estas condiciones. Una presión de 8 kilos, el diámetro interior que tengo del cilindro es de 40 centímetros y tengo los datos del material, ¿no? Del 2650 de este acero y tengo el límite de fluencia, pero yo sé que el límite de fluencia dividido en número en coeficiente de seguridad que me está dando que es 3, obtengo el sigma T. El sigma de fluencia es 2650 y el coeficiente es 3. Ya de cajón, ¿cuál es mi caso más crítico? El sigma tangencial, ¿no? Entonces ya directamente entro a ver el sigma tangencial. ¿Cómo lo he calculado el sigma tangencial? El sigma tangencial para mí es la presión por el radio sobre el espesor, ¿sí? Aquí está. La presión por el radio sobre el espesor, ¿no? Aquí que conozco, el sigma T no es otra cosa que el sigma de fluencia sobre N. Tengo la presión por el radio sobre el espesor. Bien, despejo el H. El H de aquí, sacando de acá, no es otra cosa que el sigma, la presión de 8 kilos por el radio I, que está aquí, por N, que se va a multiplicar, dividido en el coeficiente de fluencia, el sigma de fluencia, ¿no? Despejando H de acá, no es otra cosa. Si despejo H de ahí y reemplazo, tengo el P que vale 8 kilos, el radio, pues el RI, acá hay algo raro. Aquí hay algo raro, ¿por qué me está dando 20? Ah, aquí está, perdón, estamos hablando de radio, es la mitad del diámetro que es 20, aquí está, esto es 20, está bien. El diámetro es 40, el radio es 20, por el 3, que es el coeficiente de seguridad, dividido en la límite de fluencia, que es 2650. Para esta condición, fíjense, el espesor que me está dando es 0,181 centímetros, ¿sí? Ahí está calculado. Y simplemente se calcula con esta ecuación, la única que conozco. La única que conozco es la presión por el radio sobre el espesor. Nada más, con esta yo trabajo y calculo. ¿Qué es lo que he hecho? He reemplazado el sigma T por lo que corresponde, el sigma de fluencia sobre N. Y he repetido P radio sobre H y despejado H de acá. Despejo H de acá, hice el espesor y reemplazo valores y obtengo este valor de espesor. Creo que está sencillo aplicar la ecuación de sigma transversal. Bien. Este es un ejercicio, ya José Andrés va a preparar más de estos para que puedan aplicar cilindros de paredes delgadas. También existen en nuestros casos, perdón, ¿alguna pregunta de esto? Hasta acá.
Bien, creo que no amerita más complicaciones, simplemente es saber aplicar el sigma, bueno, en este caso el sigma t, ¿no? Porque es más crítico que el sigma L, por lo tanto, aplicar eso en esta ecuación, un problema sencillo. Ya van a practicar más con el ayudante el viernes que viene. Y vamos a ver ahora tensiones por causas térmicas. Vamos a ver cómo se trabaja con esto de las tensiones por causas térmicas. Todo material cambia de dimensiones cuando se expone a cambios de temperatura, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando una pieza metálica se calienta, se va a expandir. Y si la expansión no se restringe, o sea, no se le pone apoyo, no se le pone nada, las dimensiones de la pieza van a aumentarse, ¿sí? Pero en el metal, porque no tiene restricciones, no se generan esfuerzos. Está claro. Sin embargo, en algunos casos la pieza se la restringe, se le pone tope, se le pone alguna cosa, lo que impide que cambie sus dimensiones. ¿Está bien? En esos casos aparecen esfuerzos. El coeficiente de expansión térmica alfa es la propiedad de un material que indica la cantidad de cambio unitario dimensional con un cambio unitario de temperatura. ¿Eh? Cuando hay restricciones en un material y hay un cambio de temperatura, ahí sí vamos a aplicar esta expresión que me dice el delta L debido a la variación de temperatura. Un delta T, el alfa es coeficiente de dilatación lineal del material y a delta T, variación de temperatura en grados. Cuando exista un material con ciertas restricciones y hay variación grande de temperatura, va a haber esfuerzos internos adentro. Por lo tanto, vamos a tener que calcular esas variaciones con esta ecuación. ¿Sí? Y cada material tiene este coeficiente alfa. Fíjense, acero, aluminio, bronce, cobre, hormigón van a tener este tipo de coeficientes. Y esto, fíjense cómo se lo aplica. Dos barras inicialmente están rectas, están unidas entre sí y sujetas a apoyos, como se ve en la figura. De la izquierda es de bronce y el cual tiene un coeficiente módulo elasticidad E tanto y el coeficiente de dilatación alfa tanto. Y la derecha es aluminio con ciertas características de E y de alfa, coeficiente de dilatación. Bien. Las secciones de las barras de bronce y aluminio miden respectivamente las áreas, 6 metros cuadrados de bronce y 9 de aluminio, ¿no? Ahí están sus datos de área. Se supone que el sistema está inicialmente libre de tensiones y que entonces la temperatura desciende un delta de 22 grados. Veamos con esta delta de 22 grados, porque acá hay restricciones, las restricciones son los apoyos que hay acá. Por lo tanto, va a haber deformaciones con los 22 grados. Si hay deformaciones, voy a tener que calcular esas deformaciones. ¿Cuáles son las deformaciones internas? Los sigma de cada material, del de bronce y el de aluminio. Eso está claro. Por lo tanto, quiero aplicar yo esto, a ver cómo se me dan los delta L y cómo hago para calcular el sigma de formación interna que pueda tener por el bronce y el sigma que pueda tener para el aluminio. Bien, vamos por los primeros datos. En realidad va a pasar esto, ¿no? Debido a la presión esta va a existir un delta T acá, ¿no? Que va a alargarse por esto. Y vamos a calcular eso justamente porque nos está pidiendo. Entonces, bronce tengo estos datos, E y alfa, aluminio tengo E y alfa, ¿no? Y me dice, con el delta T 22 grados, ¿cuánto será el sigma del bronce y el sigma del aluminio? Acá tengo el dato de aluminio con el área, el módulo de elasticidad, el coeficiente de dilatación térmica, del bronce lo mismo, el área, su módulo de elasticidad y su coeficiente de dilatación. Lo que hacemos es, para el bronce, el delta para el bronce, aplicamos la ecuación que estamos viendo acá, que es esta, ¿no? Delta L para el bronce y delta L para el aluminio. Agarro para cada uno. Delta L por alfa por delta T obtengo para el bronce. Lo mismo para el aluminio. Obviamente la suma de las dos me da el delta total, que sería el 0,035. Sumando esto más esto, obtengo, o sea, el delta de este más el delta de este va a ser el delta total, que estamos hablando, que va a ser 0,035. Ahora, ustedes se fijan que el delta T, nosotros, por esfuerzo de tracción o compresión, hemos definido como peso por longitud de la barra, por el área, por el módulo de elasticidad. Así se ha definido cómo calculamos el esfuerzo de deformación delta T de cada pieza. Para el bronce, para el aluminio. ¿Sí? El P es el mismo para los dos, se saca factor común. Tengo acá L de bronce sobre estas áreas por el módulo de elasticidad, más L de aluminio por área, E de
aluminio, monoelasticidad, reemplazo valores, ¿no? Acá tengo el P respectivo, reemplazo valores, y bueno, a ver, no reemplazo valores, despejo el P, perdón, despejo T, el P de acá, que necesito saber cuántos kilos son esos, porque acá me está dando que hay un P, pero no lo tengo para saber el P. Necesito saber el P para saber qué sigma va a tener cada material. Por lo tanto, de esta expresión que yo tengo, sigma T, ya tengo el total. Por lo tanto, no tengo el P. Despejo el P de acá y obtengo que este delta total de 0,035, dividido en todo esto que son datos, obtengo 2.469 kilos. Ya teniendo el P, obviamente el sigma es más fácil. El sigma del bronce es el P que tengo, dividido en el área de bronce, que es 6, y el sigma aluminio que tengo es el mismo P, dividido en el área de bronce, obtengo estos valores de deformaciones internas debido a esa variación térmica. El sigma del bronce es tanto y el sigma del aluminio es tanto. ¿Bien? Creo que no tiene mayor complicación, es simplemente saber aplicar esta expresión para cada material. ¿Sí? Bien, ahí está la solución. Me dice que los refuerzos internos por esa variación de temperatura, tanto para el bronce como para el aluminio, obtengo estos valores, que es lo que me está pidiendo el problema. Bien, esto, solicitaciones triaxiales, simplemente es comativo, no lo vamos a trabajar. Esto es muy, muy computarizado, bastante matricial, así que es bastante, digamos, no es tan aplicable para nosotros, pero igual lo van a tener de información, digamos, ¿no? Se dice que un elemento de material se encuentra en estado de tensión triaxial al estar sometido a tensiones normales X y Z, que actúan en 3 direcciones mutuamente perpendiculares, ¿no? Dado que no hay tensiones tangenciales sobre las caras, las tensiones sigmas son las tensiones principales en el material. Y acá hay que hacer ley de Hooke para tensión triaxial con un principio de superposición, digamos, de tal forma que se obtiene, ya haciendo todos los cosas, las matemáticas respectivas, se llega a obtener que la deformación en X es esto, la deformación en Y es esto, la deformación en Z es esto, ¿ya? Esto es simplemente como conocimiento, ¿sí? Luego, también vamos a explicar, en caso que la carga sea una axial a tensión del eje X, podemos escribir que X es esto, Y es esto, Z es esto, de tal forma que también vamos a tener, si fuera una axial, vamos a tener delta X, delta Y, delta Z, varían de esta forma. Esto a título de información, esto no lo vamos a tomar como avance, simplemente como conocimiento, esto de las tensiones triaxiales, ¿ya? No se preocupen por eso. Bien. Con esto estaríamos concluyendo la parte de el tema 2, que en este caso es el tema de tensiones normales y compresión, digamos, ¿no? Ya estaría terminado con esto. El viernes van a ser problemas justamente de las tensiones por causas térmicas, y van a ser problemas por cilindros de paredes delgadas. Ya hay material para terminar con eso, el tema de formaciones por tracción y compresión. Y ahora vamos a entrar un poquito a la introducción del tema siguiente, que en este caso es el esfuerzo de corte, ¿ya? ¿Alguna pregunta acá, chicos, del tema tracción-compresión? Bien, entonces esto lo voy a compartir otra parte. Bueno, lo mismo. Después le paso esto. A ver, después de esto, le voy a pasar, y algún compañero me pidió la bibliografía que está usando, un 50% yo he estado sacando del libro de resistencia a materiales del ingeniero Tomás Alemán. Le voy a pasar la foto del libro. Esto está en la Universidad Católica, lo vende él. Me costó 100 pesos, creo, pero es un libro bastante didáctico, bastante práctico para esto. Tiene cositas muy sencillas. Yo los he pasado eso, he sacado un PDF, digamos, y he ido pasando los que voy necesitando para darles a ustedes. Igual les voy a pasar como bibliografía. También he usado bastante de la serie Shawn. Hay un libro de resistencia a materiales, que el autor es William Nash. Ese también se lo voy a pasar notadito. De ahí también saco algunas cosas. Y bueno, de todo un poco, digamos, ¿no? Pero principalmente es ese, el Nash,
el Hibeler también es un libro básico de resistencia a materiales que tiene sus cosas, pero que bueno, principalmente voy a pasar los 3 libros, 4 que he sacado, toda esta cosita para dárselos, pero bueno, es importante que sepa de dónde sale esto, porque esto no lo inventamos nosotros, ¿no? Esto ya viene de geografía que lo han desarrollado. Entonces yo le voy a pasar los libros que he sacado, los apuntitos que yo les paso, son sacados de varios libros, no es de uno solo, entonces lo que veo conveniente se lo armo y se lo paso. Pero se lo voy a pasar después de la clase con el apuntito que estamos viendo, el libro, que es la foto que le saqué, y le voy a pasar ese libro, y los libros más que uso yo para tener aquí, digamos, un poquito, completar lo que estamos viendo. Ahora se lo voy a pasar, a ver, espérense, vamos a entrar, ¿dónde? Aquí, vamos a entrar a otro tema, corte simple. A ver si es esto, no me acuerdo. Sí, aquí. A ver si es esto o está en el otro lado. Che. Sí. Por ahí no va a salir muy claro, pero se lo voy a acercar. Ya. Bien. Esto es la introducción ya al tema de tensiones de cortante. ¿Sí? Tensiones de cortante. Deme un minutito que voy a tomar agua. Así seguimos luego, por favor. Figura, ¿no? Hay una pequeña variación angular por el esfuerzo de corte. Bien, esa variación angular, la variación del ángulo de formación por cortante, la variación del ángulo gamma, o tau, gamma, ¿no? Esta letra gamma, del elemento se define por deformación por cortante, se mide en radianes y suele representarse por esta letra Y. ¿Ya? Eso implica otro módulo de elasticidad en cortante, la relación entre la tensión cortante tau a la deformación que está produciendo esta deformación gamma, se denomina módulo de elasticidad en cortante y se suele representar por G. Así como lee en su momento para esfuerzo de corte, acá por esta deformación angular va a aparecer el módulo de elasticidad G. ¿Ya? A G se lo conoce como módulo de rigidez y por coeficiente de elasticidad transversal. Las unidades de G son las mismas que las tensiones cortantes de kilogramos centímetro cuadrado, pues la deformación por cortante no tiene dimensión, lo mismo que esto. Lo mismo que la anterior, perdón, la de tracción. El heno, La deformación experimental de G y la región de comportamiento lineal del esfuerzo de corte y el ángulo de desplazamiento se estudiarán más adelante. Lo vamos a ver a detalle en otro puntito que lo vamos a ver. Hay unos problemas resueltos. El problema 1 no lo vamos a ver ahorita, es un problema que lo vamos a ver en otro apunte a más detalle, pero sí el problema 2 podemos ver de qué se trata, ¿ya? Con referencia a esta figura B, que estamos acá, la fuerza P tiende a cortar el tope a lo largo del plano. O sea, yo tengo acá un plano, una fuerza P, cuya componente, hay una componente vertical y una componente horizontal. La componente horizontal es la que me origina corte, ¿no? Por lo tanto, esa va a tratar de cortar el tope a lo largo del plano A. Si P vale 4.000 kilos, determina la tensión cortante media en ese plano. Para producir esa tensión cortante, solo interviene la componente horizontal, ¿no? La vertical no, que está dada por 4.000 coseno de 45, que es la horizontal, la que produce el esfuerzo cortante. Por lo tanto, 4.000 por coseno de 45 sale este valor. Por tanto, la tensión cortante media simplemente es la fuerza aplicada que produce el corte P coseno de 45 sobre el área efectiva. El área efectiva es 30 por 20, ¿no? Donde va a efectuarse el corte. Que sería, con eso yo obtengo la tensión cortante 4,7 kilogramos centímetro cuadrado. Un problema facilito de aplicación, simplemente saber reconocer de esta fuerza cuál es la que produce el esfuerzo cortante. En este caso, esta va a ser compresión y la otra va a ser el esfuerzo cortante, que es la que estamos usando para calcular esto. Bien, eso es un pequeño pantallazo de esto. Vamos a seguir viendo. Ahora, esto ya entramos un poquito más detalle con tensión cortante simple. Vamos a ver de qué se trata. Esto ya es más detallito, esto ya es lo que hemos visto arriba, esto está más detallado, más fácil de explicación. Tensión cortante simple. Tensión cortante simple.
consiste, a ver, voy a alejar un poquito para que se vea un poco más, creo que aquí ya no hay problema. Al rato sí estaba, aquí era más claro, más complicado, pero aquí creo que no hace falta tan cerca. Bien, ahí está. Tensión cortante simple. Consiste en distribuir el esfuerzo cortante en toda la superficie de la sección donde actúa. Cuando esta tensión es superior a la admisible, se produce la fractura, donde las secciones adyacentes se deslizan de manera contraria, produciéndose deslizamiento o llamado cizallamiento. Por ejemplo, acá, si esta fuerza F que tengo acá actúa sobre el esfuerzo que soporta el perno, va a ser en esta parte. Si la fuerza es tan grande que supera la tensión máxima del material del perno, esto se va a resbalar y va a romperse. Va a pasar esto, ¿no es cierto? Esto viene para abajo y esto viene para arriba, y si se rompe, se desliza, que es lo que se llama el cizallamiento. Bien, veamos otro caso. Este caso se representaría una fuerza para este lado y otra fuerza para este lado. El área de soporte máximo de fuerza de corte va a ser esta área del perno. Veamos otra situación, donde yo tengo una fuerza aplicada acá, otra fuerza aplicada acá, pero la composición de este tipo de eje, de este tipo de material que tengo acá, hace que esté unido por un perno que pase por este material, y acá me lo tenga solicitado en dos lugares, aquí y aquí, ¿no es cierto? Si el perno va a fracturar en estos dos posibles lugares. Entonces, acá lo que se hace es dividir esta fuerza que va a aparecer acá, ya va a ser dividida en un F medios para cada lado, para este lado, y otro F medios para el otro lado. Bien, ¿eso cómo lo vemos? El área de corte que estamos viendo acá, y la tensión de las dos áreas de corte, que son una esta y esta por otro lado. Bien, que sería representado de esta forma. Bien, la distribución del esfuerzo cortante en la sección afectada en ningún caso es uniforme. Sin embargo, es posible admitir una solución uniforme cuando el problema cumple las siguientes condiciones. La sección afectada por el esfuerzo cortante es pequeña. La distancia que separa la fuerza de corte es pequeña. Los ejemplos anteriores cumplen ambas condiciones. El primer caso, el perno, este perno de acá, tiene una sola sección de posible colapso. Por tanto, la expresión que define su tensión es la siguiente: fuerza de corte, fuerza sobre área. Tensión de cortante o tangencial, fuerza de corte, área de sección transversal del perno, ¿no? El segundo caso, que es fíjense que dice, el perno tiene dos secciones de posible corte, de colapso. Por lo tanto, para cada sección de colapso, la tensión que se produce es, para cada perno, F medios, ¿no? Por área, sobre área. En este caso, la tensión cortante es F sobre 2A. El siguiente caso, fíjense cómo vamos aumentando, no digo la complicación, pero sí la forma de ver las solicitaciones que tenemos en cada perno. Dos barras alineadas y dos placas que las abrazan. Veamos este caso. Fíjense acá. En el siguiente caso, tenemos una unión con varios pernos y dos barras alineadas y dos placas que la abrazan. Fíjense, de forma vista lateral, vista frontal. Vamos a analizar por simple condición de equilibrio las fuerzas que se concentran en cada perno. Acá yo tengo, visto de lateral, una fuerza aplicada, otra fuerza aplicada, y son dos piezas montadas que estamos juntando. Si lo veo de frente, esta lo estoy uniendo con esta, a través de esta chapa, con pernos, con 4 pernos, ¿sí? Así está definida esta expresión. Fíjense cómo lo trabajamos esto. La fuerza F, esta fuerza F, primero se transmite a la parte central de cada placa, una placa F medios, la otra placa F medios. Y luego se transmite a cada perno, es decir, la F medios ya se transmite a esta F cuartos y F cuartos, ¿cierto? Primero se transmite a F medios a cada placa. Y esta placa F medios se transmite a cada perno en las dos posibles soluciones, F cuarto para cada uno. Para entender mejor lo descrito, vamos a ver lo que dice acá. Aquí está. ¿Ve? Yo tengo esta fuerza, primero que se produce, por lo tanto, se traslada a la F medios por un lado, F medios por otro lado. Pero esta placa, viendo ya en el mismo perno a cada lado, obtengo F medios que tengo acá y se divide en la mitad en cada perno, F cuartos, que sería prácticamente esto, ¿no? F cuartos.
Por lo tanto, el equilibrio de la parte superior es esta, de la unión. El de la parte derecha solamente con los pernos va a ser la mitad de esta, que es F cuartos. F medio va a reemplazar por F cuarto y F cuarto, ¿sí? Que en realidad sería esto mismo, equilibrio de la parte central con los pernos sería esto, ¿no? La figura de esta completa, digamos. Bien, por tanto, cada perno soportará los siguientes esfuerzos. F medios, acá tengo F cuarto, y obviamente F medios puede ser la suma de las dos, ¿no? F cuarto y F cuarto es lo mismo, digamos, ¿no? Equivalente. Cada perno tiene dos secciones de colapso, ¿no? Un par S y R, por lo tanto, la expresión que representa su tensión es F cuartos sobre área. Fíjense que acá, esta expresión F cuartos por área, con la finalidad de facilitar el cálculo de tensiones en este tipo de unión, podemos hacer uso de la siguiente expresión. Podemos reemplazar M por N acá en vez de 4, para que vean de qué se trata. Esta tensión cortante es fuerza sobre M por N sobre A, donde M va a ser el número de secciones de colapso de cada perno, 2, 4, veremos, y N el número de pernos. Esta ecuación es un poco más general para poder trabajar con cualquier tipo de esfuerzo de corte que tengamos para 2 pernos, para 4, depende de lo que trabajemos. Fíjense, por ejemplo, en este ejemplo, cómo lo vamos a trabajar con esta misma expresión. Acá de entrada, ya estoy viendo, tengo una fuerza solicitante, este sistema, que viene sujetado por 2 pernos, ¿sí? Entonces, tengo 2 pernos, pero cada perno tiene 2 posibles colapsos, ¿no? Uno a un lado, otro lado 2, y el otro lado 2, son 4. Por lo tanto, M es 4, y los pernos son 2, por lo tanto, la fórmula de tensión ya tengo 4 por 2, sería de esta forma, ¿sí? Esa es una forma de trabajar con esfuerzo de corte. En forma genérica sería esta la ecuación, ¿no? Número de secciones de colapso posibles de cada perno y la cantidad de pernos. Con esto puedo sacar cualquiera de las ecuaciones que tengan de simple, doble, lo que tengamos. Aquí lo hemos aplicado, fíjense, cada perno tiene 2 posibles secciones de corte, por 2 son 4, que es el M4, y el valor del número de pernos visto frontal es 2, por lo tanto la ecuación queda de esta forma. Bien. Y hay otra forma de trabajar, de considerar también los esfuerzos de corte, lo que llamamos el punzonamiento. ¿En qué consiste el punzonamiento? Otro tipo de esfuerzo por corte es el punzonamiento, lo cual es una tensión de corte donde una pieza generalmente vertical ejerce sobre una placa, intentando atravesarla por perforación, tal como se muestra esta figura, ¿sí? Suponiendo que el colapso de la placa por la columna se producirá tensiones de corte en el contorno del orificio, obviamente. Aquí voy a hacer yo en la placa al costado, como está aquí, perforación por punzonamiento. ¿Sí? Vamos a ver en qué consiste. Más o menos queda de esta forma. Como se indicó anteriormente, la distribución de la fuerza cortante en ningún caso es uniforme lineal, sin embargo, tiende a hacerlo cuando existen las condiciones explicadas en otro acápite, es decir, se considera constante. Por lo tanto, para los casos anteriormente expuestos, podemos calcular su tensión como cociente siempre la fuerza sobre el área. Pero esa sección tal que vamos a trabajar para el funcionamiento. En este caso es el perímetro del orificio por el espesor, es decir, el perímetro que voy a tener de este orificio, la vuelta, por el espesor que voy a tener en altura, esa va a ser mi área de sección transversal. Por lo tanto, la tensión de corte va a ser siempre la fuerza de corte sobre el área, solo que el área va a ser en este caso el perímetro del funcionamiento por su espesor de la placa. Por tanto, esta es mi expresión para el funcionamiento. Esfuerzo de corte, fuerza sobre perímetro por espesor de placa, que sería esto, ¿no? El perímetro por el espesor de la placa va a ser mi área de donde va a trabajar mi fuerza de corte por funcionamiento. Bien, fíjense, acá hay un ejemplito de eso, del funcionamiento. Determinar el espesor de la siguiente placa, sabiendo que su resistencia a punzonamiento es de 50 MPa. Bien, acá tengo, visto de arriba, es esto, 10 por 10, la chapa grande abajo, transformación de unidades, de 100K kilonewtons lo llevamos a newton, 1 por 10 a la 5, y 50 MPa lo llevamos a newton milímetro cuadrado, que sería esto. Calculamos el espesor E, y yo tengo mi ecuación de corte, fuerza sobre perímetro por espesor. Despejo el espesor,
me queda fuerza sobre perímetro por T. El perímetro de este, donde va a ser el funcionamiento, es 4 veces 10 divididos 40, ¿no? Bueno, en realidad, 4 por 10 serían 400, no, ¿cómo es? 40 centímetros, 400 milímetros, ¿sí? ¿Qué sería esto? Por lo tanto, el espesor es la fuerza que tengo en newtons, el perímetro que es 400 milímetros y el esfuerzo de corte que me da de dato que no exceda 50, que en este caso estamos hablando de 50 newton milímetro cuadrado. Todas las mismas unidades, obtengo que mi espesor es 5 milímetros. Una parte ya para trabajar con otro esfuerzo de corte, que en este caso es un corte de punzonamiento, es decir, un corte más específico, ¿no? Que sería este tipo. Bien, que no actúa solo en toda la superficie, sino actúa en el lugar que voy a hacer yo el funcionamiento, ¿no? Ya después vamos a ver la siguiente clase, vamos a seguir con tensión de aplastamiento. Enseguida les voy a pasar este puntito que va a estar ya esto incluido para que sigamos con la otra clase con todo esto. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá? Esto sería la clase de hoy. Hemos llegado hasta ya introducción de esfuerzo de corte hasta tensión de corte por punzonamiento. Nos faltaría por aplastamiento y la siguiente clase vamos a seguir con esto y el otro puntito que también tengo preparado para esfuerzo de corte. ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, chicos, quedamos acá. Enseguida les paso lo que les he comentado, el apunte que hemos visto, que les pasé creo el otro día, el de que creo que quedó de esfuerzo normal, pero se lo vuelvo a pasar. Este que hemos visto que está ya más completo con la parte de aplastamiento más. Le voy a pasar el libro, la foto de libros y los libros que estamos usando para armarles estos pequeños apuntes, ¿ya? Entonces, eso sería todo. Entonces, que tengan buen fin de semana, chicos. Cuídense y nos vemos en la siguiente clase. Y el viernes voy a preparar con José Andrés, con él, cómo vamos a hacer. Ya tienen varios problemas para hacer aplastamiento, cilindros de paredes delgadas y varias cositas. ¿Ya? Buenas tardes, buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.